Buenos días, familia de la fe, iglesia del Centro de Fe de Pedregal y todos los hermanos que en cualquier parte del mundo nos vean. En esta mañana les invito a que abramos la Biblia, la palabra de Dios, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice el Señor en su bendita y santa palabra lo siguiente: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Oremos. Usted allí donde está, por favor, lo invito a que tengamos un momento de oración ante la presencia del Señor. Padre Santo, te damos gracias. Acudimos a ti en el nombre de Jesucristo, tu bendito Hijo, nuestro Señor, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de este mundo, en medio de nuestra nación. Padre, visita en esta hora a los desconsolados y trae palabra de aliento a los que necesitan. Oro que tu palabra corra y sea glorificada en el poderoso nombre de Jesús a través de tu Espíritu Santo. Amén. El tema que quiero compartirles en este día es cómo vivir en tiempos de crisis. ¿Cómo vivir en tiempos de crisis? El apóstol Pedro nos está diciendo que para vivir en tiempos de crisis, una buena manera de vivir es la que él nos propone. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Manteniendo buena, no mala, sino buena. Una buena manera. Y quisiera decir tres cosas como de introducción, cómo desarrollaremos el tema y por qué vivir de esta manera. Aquí se involucra la vida del creyente. La vida del creyente debe mostrar el carácter cristiano, debe mostrar la santidad de Dios y debe mostrar una manera, una conducta pulcra y digna del Señor. Segundo, ¿por qué vivir de tal manera? El apóstol dice, porque vivimos entre gentiles, gente que no conoce a Dios, gente que nos observa, gente que nos mira, gente que ve nuestra conducta, gente que ve cómo caminamos, cómo andamos. Ese tipo de gente nos está viendo. Y por lo tanto el apóstol Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y en tercer lugar, para glorificar a Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿cuáles son las tres razones? Mostrar la vida cristiana, el buen cristiano, vivir entre gente que no conoce a Dios y en tercer lugar, que Dios sea glorificado en nuestra vida a través de nuestro testimonio. ¿Cómo vivir de tal manera que estas tres cosas se den? Yo los invito entonces para que desarrollemos tres temas que son importantes, o tres puntos que son importantes. El primero es una buena salud alimenticia. Una buena salud alimenticia. ¿Qué es esto? Bueno, el apóstol Pablo lo dijo cuando de Jerusalén, de las tierras donde él estaba, fue trasladado a la ciudad de Roma. Lo montaron en un barco, zarparon y empezaron a navegar. Después de largo tiempo, hubo tempestad, el ambiente
se caldeó, las olas se encresparon, lluvias por todos lados y la situación fue difícil. Entonces, Pablo dice en Hechos capítulo 27, el verso 33 al 36, le dice a la gente que coman, comed algo. Y ninguno quiere comer porque la situación es adversa, en los vientos huracanados. Y él dice de esta manera: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día en que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo lo comió, y comenzaron a tener buen ánimo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comenzaron a comer. ¿Sabe? Pablo nos dice dos cosas importantes en este pasaje. ¿Por qué mantener? ¿Por qué mantener la vida? ¿Por qué mantener el alimento? Número 1, por la buena salud. Y número 2, para tener buen ánimo. Saben, amados hermanos, este mundo necesita de creyentes sanos. Y cuando hablamos de salud, pudiéramos mencionar la salud física, pero más que todo, la salud espiritual, pero también la salud emocional. Saben que en este tiempo hay mucha gente que no está enfermo del virus sino del estrés, por el encierro, que no estaban acostumbrados a vivir tanto tiempo encerrado en esas cajas de cartón de casas tan pequeñas. No estaban acostumbrados, pero ahora por el encierro han tenido que llevarlos al médico por la fatiga, por el desespero, porque se alteran, porque la vida se les salió de las manos. Por eso hay que mantener buena salud, pero también buena salud en la alimentación. ¿Qué alimentación? En este caso era la alimentación física, pero usted y yo necesitamos comer de la bendita y santa palabra de Dios. Alimentarnos del mensaje, alimentarnos de Cristo, comer la palabra. Dice el apóstol Juan que él comió del rollo y en su boca le fue dulce, pero en su vientre le amargó. Usted debe de comer la palabra, usted debe de sustentarse. Y saben, en este tiempo es el tiempo para reflexionar. Hoy ya no hay disculpa para las personas perezosas, aquellos que nunca dedicaron tiempo a la lectura de la palabra, aquellos que nunca dedicaron tiempo a la oración, aquellos que nunca dedicaron tiempo a la comunión con Dios. Hoy es el tiempo. Queridos, qué bueno es Dios que nos ha permitido esto. Por eso aliméntese en este tiempo, coma, regocíjese, aprenda la palabra, memorice la palabra, viva la palabra, estudie la palabra. Ese es el alimento que usted y yo necesitamos. Entonces, para mantener buena la manera de vivir, necesitamos alimentarnos de la palabra para tener buena salud y para tener buen ánimo. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos dice también que para mantener eso es bueno restaurar. Y el texto lo dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Esto es restaurar, restaurar aquello que está malo. Debemos restaurar. ¿Qué debemos restaurar ahora?
Una cosa que es importante. Número uno, la vida espiritual. Usted restaure su vida espiritual. Eso es su relación con Dios. El contacto con Él, vuélvalo a tener. Contacto con Él. No pierda ese toque espiritual. De pronto usted, sus afanes, no le han dado tiempo para examinar su vida como ha estado. De pronto su altar, el altar donde usted se encontraba con Dios, se está derribando, está caído. Y eso nos dice el libro de Reyes acerca de Elías. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, que Elías invita al pueblo a que vengan y reparen el altar de Dios que estaba arruinado. La gente se había vuelto a los Baales. La gente se había vuelto al mundo, a las cosas que no eran significantes. Habían dejado a Dios. Por eso Elías los llama y les dice: vengan, vengan, reparemos el altar, reparemos la comunión con Dios, reparemos nuestra manera de vivir, volvámonos a Dios. Querido hermano, querido amigo, yo te invito a que repares tu vida espiritual. Repárala en la presencia de Dios con la palabra y la oración. Vuelve a tener esos momentos de intimidad con Dios, esos momentos que se te habían perdido. Recuerda cuando entrabas en la presencia de Dios, cómo eran esos momentos, cómo te encontrabas, cómo llenaba tu corazón, cómo hacía que tu vida resplandeciera. Hago de nuevo eso. Pero también eso nos recuerda lo que hizo Abraham. Dice en el capítulo 12 y en el capítulo 13 de Génesis que Abraham hizo un altar entre Betel y Ai, y allí hizo un altar de comunión con Dios. Pero luego vino un problema en su vida, en el ambiente donde él vivía, en ese territorio, y él pasó a vivir en la tierra de Egipto. Fue entonces cuando Abraham dejó el altar de Betel y de Ai y se fue a Egipto, y allá estuvo un tiempo. Y ustedes saben lo que pasó cuando Abraham fue a Egipto. Su esposa fue expuesta, de allá se trajo una joven, y esa mujer fue un desastre para la vida de Abraham y para la vida del israelita actualmente. Pero dice la Biblia que Abraham regresa. ¿Y sabe a dónde regresó? Regresó al altar que una vez había levantado, el altar que estaba en Betel, entre Betel y Ai, y allí renovó su comunión con Dios, allí renovó su fuerza, allí renovó su relación, allí renovó su vida de fe. Por eso te invito en esta mañana, en este día, amigo, vuelve al altar, vuelve a la relación con Dios. Vuelve a ese principio de comunión. En segundo lugar, para reparar, también es bueno que reparemos la relación familiar. De pronto en tu hogar hay una fisura, hay una grieta, como los edificios que se cayeron en los años anteriores. Repara tu hogar antes de que la grieta sea tan grande que no haya manera de que se sostenga y luego tenga que caer. ¿Quieres que tu edificio, que es tu hogar, se derribe? ¿Quieres que todo se acabe? ¿Quieres que todo se pierda? Esa relación de tanto tiempo que llevan ustedes como pareja, como familia, ¿quieres que se deteriore más? Yo te invito en esta hora a que la repares. Repara la relación de hogar. Repara la relación de pareja, esposa, esposo. Perdónense, dialoguen en paz, busquen a Dios y permitan que la unción del Espíritu de Dios
sea el aceite, sea la frescura, sea la llenura, la que llene sus vidas y traiga bendición, para que el hogar no se deteriore, no se derrumbe, no se vuelva añico. En tercer lugar, es algo que también debemos reparar. ¿Qué debemos reparar? Debemos reparar la relación entre hermanos. Entre hermanos. Hay muchas relaciones rotas. Hay muchos hermanos que no se hablan. Hay muchos hermanos que se maltratan físicamente. Hay muchos hermanos que no tienen comunión, que cuando se ven se escabullen el uno del otro. Por tal razón, el apóstol Juan nos dice en su epístola, la primera de Juan, capítulo 2, el versículo 9 y 11, lo siguiente: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amado hermano, ¿estás enceguecido? ¿Se te ha nublado la mente, el corazón? No dejes que se endurezca. No dejes que se endurezca. Ponte a paz con tu hermano. Así también vuelve al altar. Así también repara las fisuras de tu hogar, pero también repara la relación entre hermanos. En último lugar, en ese mantener la vida, como el apóstol Pedro nos dice en su epístola, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En tercer lugar, debemos no solamente mantener buena la vida en alimento, no solamente mantener bueno en reparar, pero también retener. ¿Qué vamos a retener? El apóstol Juan nos dice esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, el versículo 10. Él dice: yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen, note esta palabra, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Retener. El ángel le dijo a Juan: yo soy, y ustedes, nosotros y ustedes debemos retener el testimonio de Jesús. Querido, ¿por qué es bueno entonces que retengamos? ¿Por qué es bueno? Es bueno retener lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es bueno retener la palabra, no sea que cuando en necesidad ya estemos tan satisfechos del mundo que todo se nos ha olvidado. Es bueno retener lo que se nos ha enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y vive hoy para siempre por los siglos de los siglos. Es bueno retener la sana doctrina de la fe. Es bueno retener la fe en nuestros corazones. Pero sobre todo, ese retener, ¿qué es? Retener el testimonio. Retener que Jesucristo murió y resucitó. Esa es la pura verdad. Ese es lo puro del Evangelio. Retengamos el Evangelio tal como es. Ese Evangelio que son buenas nuevas. Ese Evangelio de salvación.
ese evangelio de poder, ese evangelio que salva y sana, ese evangelio que restaura y libera. Retenga la palabra. No dejes que la palabra se vaya de su vida, sino manténgala con cuerdas, reténgala. Haga de eso su propia vida. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses lo siguiente. Filipenses capítulo 2, el verso 16. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Retenga la palabra ¿de qué? De vida. Recuerde que esa palabra es la que nos da vida. El apóstol Pedro dijo, las palabras que tú has dado son espíritu y son vida. El apóstol Pedro fue el mismo que dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por lo tanto, mis hermanos y amigos, ¿cuál es entonces la razón de todo esto? ¿Cuál es la razón de reparar? ¿Cuál es la relación de mantener la vida cristiana como un testimonio? ¿Cuál es la razón de retener lo aprendido, lo oído? Hay una razón muy importante. ¿Cuál es entonces esa razón? El apóstol Pedro lo dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios en el día de la visitación vuestra. Para que los gentiles glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hay un testimonio, y con esto quiero que usted le preste mucha atención, un pasaje de la Biblia, y es la vida de Noemí. Los invito que vamos al libro de Ruth, el capítulo 1, libro de Ruth, capítulo 1, que está allí detrás del libro de Samuel primera. Dice la Biblia que Noemí y su esposo y sus 2 hijos se fueron a vivir a Moab, porque en esa época la situación en Israel, en Belén, donde ellos vivían, había hambre, y ellos salieron de su tierra para buscar mejor vida en otro país. Llegaron a Moab y empezaron a trabajar. Luego dice la palabra de Dios que el esposo de Noemí murió. Cuando el esposo muere, los 2 hijos ya habían crecido y luego tomaron mujeres moabitas y se casaron con ellas. Luego también dice la Biblia que los 2 hijos de Noemí también murieron. Y se quedó Noemí con las 2 nueras. Y eso le partió el corazón a esta bella mujer. Pero Noemí daba testimonio. Noemí se mantuvo firme. Y luego con el tiempo escucha que en su tierra vino visitación de Dios y trajo abundancia, trajo pan a la tierra de Belén. Luego ella, al escuchar esas palabras, esas buenas noticias, levanta su tienda y se dirige a su pueblo. Luego sus nueras se quieren ir con ella, pero Noemí les dice, no, hijas mías, vuélvanse a las casas de sus padres. Y una de ellas, que se llama Orfa, se devolvió. Pero la otra, llamada Noemí, ella toma una decisión. Y esa es la decisión, queridos hermanos, queridos amigos, que muestra el carácter, la vida de integridad de los cristianos. Cómo los cristianos debemos vivir de tal manera que impactemos la vida de los que nos rodean. Y esa fue la vida de Noemí. Impactó a su nuera Ruth. Y miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Escuchó esas palabras? Eso es lo que dice el apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los gentiles glorifiquen a Dios, para que los gentiles vean a Dios a través de nuestras vidas. Queridos hermanos, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos siendo luz en medio de las tinieblas? ¿Estamos siendo sal en este mundo que se corrompe? ¿Estamos siendo carta leída ante los ojos de los demás, que nos vean, que vean nuestra vida, nuestra integridad, nuestra conducta, nuestra buena manera de vivir? ¿Están viendo que Cristo vive en nosotros? ¿Están viendo que Cristo se refleja en nuestras vidas? ¿Sí están viendo? Si no están viendo eso, es porque tú y yo no estamos dando el testimonio que se merece. Por eso te invito a que como Noemí en Moab y en Israel dio testimonio. Y saben, amados hermanos, sí se puede vivir de tal manera que otros vean en nosotros lo que Cristo ha hecho. La Biblia dice en Corintios, 2 Corintios 5:16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo. Esa es la razón. Como dije al principio, los 3 motivos. ¿Por qué vivir? ¿Por qué vivir de esa manera la vida cristiana? Como dijo el apóstol Pedro, viviendo de tal manera, manteniendo buena la manera de vivir. Buena, no mala, buena. Querido hermano, ¿estás viviendo esa vida buena que a Dios le agrada? Esa vida en que Dios es glorificado, porque Pedro lo dice, para que la gente glorifique a Dios. Estamos viviendo de tal manera que los gentiles que viven con nosotros y a nuestro alrededor están viendo esa vida buena, y eso les llama, les da motivación para acercarse a Dios. ¿Estamos viviendo de esa manera? Hay algo muy interesante, y para concluir con esto, dice la palabra que nosotros somos luz. San Mateo capítulo 5, el verso 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se esconde. No se esconde. Y saben, quiero decirle algo sobre esto. Que usted y yo seamos esas personas que atraigamos a Dios a las personas. Que la gente sea atraída por medio de nosotros a Dios, por la luz que ven, por la luz que alumbramos, por la vida que vivimos, y no que las personas sean alejadas de nosotros por las tinieblas que ven cómo vivimos nosotros desastrosamente. Que sean atraídos, ¿por qué? Por la luz, y no que sean repelidos por las tinieblas. En segundo lugar, que nosotros seamos cartas abiertas
Y esta sea la razón que la gente sean atraídas a Dios por la dulzura de la miel. Aleluya. Por la dulzura de la miel que ven en nosotros y pueden comer. Y no por la amargura de nosotros que los puede repeler, o el veneno de nuestra mala manera de vivir. El testimonio de Ruth, de Noemí y Ruth, el testimonio del cristiano fiel, es ese que debe de impactar a nuestra sociedad. Amigo, usted que me escucha, lo invito a que reflexione. De pronto has vivido al lado de un buen cristiano y has endurecido tu corazón y dices: el evangelio es bueno, los cristianos son buenos, ¿por qué ese cristiano es bueno? A ti te invito a que hoy le entregues tu vida al Señor. A todos aquellos que de una manera han visto la luz del evangelio, han oído hablar de Cristo y han visto a esos cristianos que viven a Cristo. ¿Usted le gustaría hoy invitar a Cristo a su corazón? ¿Recibir a Cristo? Yo lo invito. Haga conmigo esta oración. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias por Cristo que murió en la cruz por mis pecados. Hoy recibo la salvación. Hoy recibo el perdón. Hoy le digo a Cristo que llene mi corazón de su presencia, de su vida, de su palabra, de su espíritu. Señor Jesús, recíbeme como un hijo. Límpiame de mi maldad y perdóname todos mis pecados y hazme un hombre y una mujer nuevo. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga y vivamos de tal manera que Cristo sea glorificado. Amén.